la aclaración. Hace poco he visto y por eso ya te comento, ¿sí? Dice la acepta el uso del libro. Dale, gracias, profe. Bueno, perfecto. Empezamos. ¿Qué dicen? Bueno, acá. Vamos a empezar con la preocupación de Grace y creo que de la mayoría también en cuanto al uso de las formas no personales del verbo. Un ratito. Acá comparto con ustedes y ya nos vamos. Yo no sé por qué creí que esto yo les mostré. Estaba equivocada. Bueno, y ahora que me dice Luis Chávez de que así de paso hablamos. ¿Se ve bien? ¿Me avisan, sí? Voy a usar el modo de pantalla completa. Súper bien se ve, profe. Bueno, formas no personales, les llamo no personales, eso ya no hace falta entrar mucho en concepto porque ustedes manejan, son no personales porque no están conjugadas, es decir, no tienen un pronombre personal que haga que se note que se está realizando la acción. Y el verbo tiene formas no conjugadas y conjugadas que son las personales. Nosotros vamos a mirar acá arriba, allá en el color verde, que son el infinitivo, gerundio, participio. Y vamos a ir viendo la naturaleza de cada uno. Si nosotros tenemos, un ratito, voy a ingresar a alguien. Si nosotros tenemos el infinitivo, el participio y el gerundio, se diferencian de las formas, de otras formas verbales porque no tienen morfemas flexivos. Para la gente que no está en el área de la gramática, los morfemas flexivos son aquellas diferencias en la conjugación del verbo en cada persona gramatical. El infinitivo es la forma verbal con la que se nombra al verbo. Terminan ar, ir. Y la forma compuesta es haber más participio. Tiene un valor nominal. A veces funciona como un nombre, es decir, como un sustantivo. Caminar es muy sano, el frotar se va a acabar, fumar daña la salud, lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dice, ¿verdad? Por una cajetilla de cigarrillo. Esa es una advertencia. Si yo digo caminar es muy sano, ahí caminar es el sujeto, ¿verdad? Pero semánticamente es un infinitivo. Está haciendo el papel de sujeto en ese momento. Está sustantivado. Es decir, ¿qué digo con esto? Que la sustantivación no es solamente agregándole un artículo. Así mismo como está, ya funciona como sujeto. Y tenemos luego el participio. El participio tiene una particularidad que se subdivide en los regulares e irregulares. El ado y el ido, callar, callado, salir, salido, ¿no? Beber, bebido, saltar, saltado, ahí no hay problema. Pero luego vienen aquellas formas irregulares o especiales que son las que no me permite cambiar en ado ni en ido al infinitivo, entonces tengo que hacer con todo, cho y so. Y imprimir, impreso, que vamos a ver, porque este verbo así está en la punta del iceberg del conflicto para los tradicionales de la gramática. El to, ver, yo no puedo decir veído, digo visto. Hacer, no puedo decir ha sido, digo hecho. Entonces, esas son las irregularidades del participio que terminan so, to y cho. Muy bien. Y el gerundio. Y acá, Grace, quiero que mires bien. ¿Qué pasa con el gerundio? Que siempre comunica una acción verbal de carácter durativo. A veces funciona como adverbio y otras como núcleo del predicado. Y se presenta de dos maneras, en forma simple y en forma compuesta. En forma simple de cantar, yo voy a decir cantado, ¿verdad? Vivir, vivido. Pero
Ese es del participio. En el gerundio ya voy a decir cantar, cantando. Y en la forma compuesta, habiendo cantado, porque lleva el auxiliar haber. Pero, ¿qué pasa? Miren un poco a la izquierda y cantando. Voy cantando y así voy cantando por el mundo, dice Luis Alberto del Paraná. Es imperfectivo. ¿Por qué es imperfectivo? Porque no muestra una acción acabada, concluida, y debe coincidir temporalmente respecto a la acción del verbo. Si Luis Alberto del Paraná dice voy cantando por el mundo, ahí cantando coincide con el verbo voy. Salió corriendo de la clase, profesora, ¿verdad? Salió corriendo. Entonces coincide. Pero si yo digo habiendo cantado, ahí es perfectivo. ¿Qué significa perfectivo? Es un aspecto del verbo que me indica de que la acción ya fue concluida. Habiendo cantado en el escenario, se despidió de su público. Es decir, se realiza una acción anterior a la acción verbal, menos mediata. Bueno, después tenemos acá. Vuelvo con los participios y vamos a ver cuáles son a la izquierda los que me permiten el hado ido, que son generalmente son los verbos más comunes, trabajar, trabajado, estudiar, estudiado, eso es lo que me permite con hado. Y los verbos terminados en la segunda y tercera forma del infinitivo, porque nosotros habíamos dicho de que el infinitivo es ar, er, ir. Los que terminan con ar, yo puedo hacer su participio ado, pero los que terminan con er y con ir, digo ido, comer, comido, leer, leído, dormir, dormido, salir, salido. Y están los otros a la derecha, los que solamente me permiten el irregular, decir, dicho, escribir, escrito, ver, visto, poner, puesto, no puedo decir ponido, volver, no se dice volvido, se dice vuelto, hacer, hecho, romper, no hay rompido, es roto, abrir, no hay abrido, abierto, y morir, no hay morido, es muerto. Bueno, acá vamos bien porque estamos todos con esta idea que ya conocemos y al trabajar y al hablar. Pero acá viene una particularidad y quiero leer con detenimiento para entender lo que quiere decir. Hay verbos, un ratito, voy a hacer algo que no debería hacer, pero voy a ir primero con el ejemplo y después vuelvo con la regla, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice acá? Miren un poco. Hay verbos que tienen dos participios. Es decir, que son muchos más, pero yo traje acá algunos nada más. Yo puedo decir tanto con el hado, ido y también con el todo choso. Miren un poco. Abstraer, abstraído, abstracto, el irregular. Bendecido, bendito. Concluido, concluso. Confesado, confeso. Confundido, confuso. Convencido, convicto. Convertido, converso. Corregido, correcto y despertado, despierto. Pero ¿qué pasa? Esta es la regla. ¿Cuál es la regla? Que me dice que cuando el verbo tiene dos participios, como los que leímos recién, y acá viene lo que la mayoría confunde. El uso académico recomendado es usar el participio regular que terminan ado, ido para verbos de los tiempos compuestos. Y el participio irregular, to, so y cho, se usa como adjetivo en las oraciones copulativas. Voy a explicar acá con un ejemplo en la parte de mensajes en la llamada, pero después vamos a trabajar más, no se preocupen.
¿Qué me quiere decir esta regla? Que si yo digo, el sacerdote ha bautizado a muchos niños, ¿dónde está acá el participio? Bautizado. Bautizado. Ha bautizado termina en ado, porque la regla me está diciendo que se recomienda el ado como verbo. Mi hermana ha barrido todo el patio. Ado, ido como verbo. El delincuente, y acá voy a entrar en lo que, y me va a ayudar un poco Luis, en los errores que frecuentemente se cometen en los medios de comunicación, porque creo que hoy Carlos María todavía no se conectó. El delincuente ha confesado el atroz crimen. Verbo ha confesado. Del infinitivo confesar termina en ado y el participio regular uso como verbo. Si el delincuente ha confesado el atroz crimen, entonces puedo decir que el delincuente, confeso, ya está en la cárcel. Miren el confeso. Este confeso es también de confesado, de confesar, del infinitivo confesar, pero es irregular, termina en so. ¿Cómo que está ahí? ¿Está como verbo o como que está? Como adjetivo. Eso es. Como adjetivo calificativo. Eso es lo que me dice esta regla. ¿Se entendió? Y cuando nos equivocamos, miren cómo a veces sin querer, ¿verdad? Digo, a ver, en el examen me sentí bastante confundida. Confundida viene de confundir, ¿verdad? Muy bien. Ahí está como verbo o como adjetivo calificativo. Como adjetivo, porque me sentí el verbo. Exactamente. Yo puedo decir, miren las distintas formas. Los alumnos han confundido varios ejercicios. Acá está como verbo. Si yo me sentí confundida y los alumnos han confundido varios ejercicios, en uno como adjetivo y en el otro como verbo, quiere decir, estoy haciendo un silogismo, quiere decir que los ejercicios, ¿verdad? Confusos, atiéndame, los ejercicios confusos preocupan a los alumnos. Confusos es participio irregular y uso como adjetivo. Hay participios que me permiten, y voy a volver acá, hay participios que me permiten usar de dos maneras. Pero miren este último, por ejemplo, acá, corregido y correcto. Vamos a usar un poco de dos maneras. A ver un ejemplo de corregido. La profesora ha corregido los exámenes. Verbo, ¿verdad? Los exámenes en voz pasiva. Los exámenes fueron corregidos. Igual sigue siendo verbo. Algunos exámenes o algunos ejercicios correctos fueron destacados por la profesora. ¿Dónde está corregir como regular y como irregular?
cambio mi pregunta. ¿Dónde el participio regular de hado, ido está como verbo y el irregular dónde está como adjetivo? ¿Te escucha, verdad? En las dos primeras oraciones, profe. Muy bien. En la tercera oración está con su forma irregular. Eso es. ¿Entienden? Porque si no cambia la idea. Esa es la sugerencia que hace la Real Academia Española. Pero después nos viene con una sorpresa esta querida institución. Y elegí esta foto porque me parece la más ilustrativa para mostrar la sorpresa, ¿verdad?, en cuanto a la inclusión de estos tres participios que se pueden utilizar indistinta, solo estos tres por suerte, por ahora, solo estos tres se pueden utilizar en forma regular o irregular indistintamente. Toda esa complicación que siempre tuvimos del imprimido, hoy ya no tiene dificultad alguna en su uso. ¿Por qué? Porque freír, proveer e imprimir pueden ser utilizados con el hado, ido o con el tocho so igual. Entonces, vamos a la regla. Dice así: los únicos verbos que en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y otro irregular, son imprimir, que puedo decir imprimido, impreso, freído, frito, proveído, provisto, que se usa muchísimo, Chávez, en cuestiones de ceremonias, cuando se anuncia lo que el gobierno ha proveído o lo que la gobernación ha proveído, habrás usado tantas veces, con sus respectivos derivados. Y miren lo que dice, y voy a agrandar la imagen. Los dos participios pueden utilizarse indistintamente. Es decir, está correcto decir hemos imprimido 20 ejemplares o habían impreso las copias en papel fotográfico. Y ojo, colega, en los dos casos está como verbo, porque esto viene a rebatir en parte la regla que acabamos de estudiar con varios ejemplos, donde me decía de que el regular uso como verbo y el irregular debo usar como adjetivo. Y estos tres verbos vienen a constituirse en la excepción de esa regla. A perfeccionar la regla, profe. Y no sé si se puede decir perfeccionar o confundir por un tiempo, ¿verdad? Pero por la frase de que toda excepción perfecciona la regla, nomás, profe. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Acá dice, miren un poco, yo puedo decir, nos hemos proveído de todo lo necesario, y puedo decir, se había provisto de víveres abundantes. Es decir, que de hoy en más, yo puedo decir, la gobernación ha proveído o había proveído de víveres abundantes a los damnificados, o puedo decir había provisto, indistintamente regular o irregular. Las empanadillas, miren que empanadillas nosotros no decimos empanaditas, ese diminutivo illas es muy español. Voy a decir, las empanaditas han de ser freídas 2 horas antes, y yo puedo decir, nunca había frito un huevo, o nunca había freído, frito o freído. Pero acá quiero aclararles algo, no es fritado, Ojo, es frito o freído. Y acá vamos a entrar en el uso del gerundio, que es lo que preocupaba a Grace, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, vamos bien. Profe, yo ya escuché también gente que utilizaba el participio escribido Ay, no. y defendía justamente con esta regla. No. Estas son las únicas palabras, chaval. Escribido no. Gracias a Dios. Sí. ¿Verdad?
alguien. Elisa, querida, ¿cómo estás? Buen día, profe. Buen día, compañeros. Profe, una pregunta. Sí, Escuché en el colegio, en la escuela, una compañía utilizando el término están entendidos. ¿Es correcto? Porque a mí parecer suena un poco chocante. depende de tu verbo, hija. ¿A qué ella Sí, se está refiriendo? Porque ahí está usando un verbo copulativo. sí, están entendidos ¿Se refiere a las personas? a las personas. Ah, no, ahí es un error. Vamos a corregir, ahora mismo vamos a aclarar. Por ejemplo, los temas fueron entendidos perfectamente, digo, ¿verdad? Muy bien. Los temas fueron entendidos perfectamente. Ahí sí, fueron entendidos, Lisa. Verbo ser más participio. Está como un verbo pasivo. Y entonces los alumnos entendieron perfectamente los temas. Ahí sí. Pero están entendidos en plural, no, hija. Están entendidos en referencia a personas es incorrecto. ¿Cuándo va a ser correcto, Lisa? Cuando es el verbo está en singular, es unipersonal. Cuando yo les digo a mis alumnos, terminás de explicarles y les decís, ¿quedó claro? Sí. ¿Está entendido, pero el tema, no las personas. ¿Entendiste, hija? Sí, sí, perfecto, profe. Bueno, listo. Y otro término que suelo escuchar, pero vamos a decirle, en noticias, el término sospechado. Ah, sí, como sinónimo de sospechoso. Sí, sí, sí. Sí, se usa. Y no puedo decirte que sea correcto, lastimosamente. Yo puedo decir, resulta sospechoso o sospechosa, porque cuando uso de sospechar, de dudar como sinónimo, se usa el so o el sa, porque acá hay una cuestión muy importante y voy a volver un poco a esto, a esta página que estamos viendo. Estos participios irregulares, es decir, los de la derecha, abstracto, bendito, concluso, confeso, se utiliza, se debe cuidar la concordancia, que es nuestro siguiente tema de hoy, con el sustantivo, porque el niño está despierto, es un niño despierto, ejercicio correcto, pero si yo digo postura, ¿cuál es la postura? Esta es la postura correcta. Cuando estoy enseñando a mis alumnos a dar un discurso en una clase de oratoria, converso es el que se convirtió, que cambió de religión. Concluso, que concluyó. Tema concluso. Idea conclusa. Proyecto concluso. Es decir, en los participios irregulares yo tengo que cuidar la concordancia. Pero sospechado, es un sospechado, hasta hoy todavía no es permitido. Sospechoso o sospechosa. O existe una sospecha. Lo que pasa que, sí, Marcelino, tenés razón, vos que estás también en radio, como sinónimo de encausado o imputado. Entonces debería utilizarse estos sinónimos, encausado o imputado, que es muy diferente ya que acusado. Con el nuevo procedimiento penal, existe una invasión de términos que se debe cuidar el uso oportuno y correcto, porque yo no puedo, es decir, lo que siempre se exige es que mientras no exista, y eso es constitucional, mientras no exista una sentencia que me condene como autor o autora de un crimen o de un delito, nadie me puede decir estafadora, nadie me puede decir
a ver, ladrona, supuesto, todo el tiempo, supuestamente, supuesto. Y es delicadísimo y me van a, ¿verdad, Marcelino? Porque hay que decir, este hombre habría sustraído, según lo acusan, según el Ministerio Público, hasta el Ministerio Público cuando está presentando sus evidencias, en este caso así tan terrible del crimen en la colonia Independencia, por ejemplo, del joven que cometió este delito, sabiendo inclusive que él es el autor del crimen, que lo vieron, entonces se usa, este adolescente habría estado con algunos problemas emocionales antes del hecho. Yo no puedo como locutor o como periodista, que mi deber es informar, cuidar la veracidad de los hechos y las denuncias, ya acusando y utilizando adjetivos calificativos que no son adecuados. Así es, por más de que sea un autor confeso, no podemos presentarle como un criminal, ¿verdad? Es decir, todavía no hay una sentencia firme, ¿verdad? Claro. Como el caso de Mbururú, por ejemplo, que ahora está reclamándole a los colegas justamente eso, ¿verdad? Que se le está presentando ya como un violador, ¿verdad? Siendo que todavía no hay una causa firme y ejecutoriada, ¿verdad? Sí, porque él conoce esa disposición y encima lo dice así. Tiene una particularidad, ¿verdad? Nos guste o no, es su estilo, pero hasta pareciera que da una clase de periodismo, de reglas del periodismo a quienes lo entrevistan, ¿verdad? Porque cuando dicen, violador, Peico me llama la sentencia, Peico ama, no llegó a improcesado, llegó a condenar como tal, inclusive existiendo acusación, porque es así más o menos, así de paso nomás, y esto es mi rol de abogada, ¿verdad? Primero existen las sospechas, la fiscalía imputar es atribuir un delito o un crimen que me obliga a someterme a un proceso, y en el que tengo que en la fiscalía demostrar mi culpabilidad y yo defenderme. Después, cuando la fiscalía cree, terminado un tiempo, que generalmente es de 6 meses, aunque no siempre se cumple, me acusa. Porque resulta que con las pruebas obtenidas pudo demostrar de que realmente los delitos por los que se me inculpa o que se me imputó, porque ese prefijo es atribuir, punir, un delito, ahí me acusa. Esa es la etapa intermedia. Y luego voy a juicio oral. Todavía no estoy ni condenado ni absuelto. Recién cuando llegue el juicio oral, un tribunal, por eso se llama tribunal, porque está compuesto, es un jurado compuesto de 3 miembros, 3 jueces que van a deliberar, van a someter a consideración las pruebas que tiene la fiscalía de acusación, las pruebas que tiene la defensa en beneficio del procesado, y ahí resuelven. Y ahí recién el periodismo, la ciudadanía puede decir de que me condenaron a tantos años a esta pena por tal delito. Bueno, muy bien, sigo. Y acá viene la preocupación de Grace. ¿Cómo debo usar el gerundio ando, yendo, habiendo? Veamos. El gerundio, y quiero que miren bien, tiene tres formas, digamos, de las cuales solo 2 son correctas. Esta es la primera, la correcta, la de anterioridad, que expresa una acción que sucede justito antes de la acción expresada por el verbo principal de la oración. Yo digo, terminando sus estudios, viajará al extranjero. Nosotros no usamos casi, pero debemos conocer que es correcto. Nosotros usamos al terminar sus estudios, viajará al extranjero, que también está correcto. Pero si voy a usar el gerundio, ese ando de terminar es anterior al viajar, que es el verbo principal.
O digo, irá al mercado saliendo de clases. O iré al mercado al salir del colegio. Al salir de la facultad paso por tu casa. Yo puedo decir, saliendo de la facultad voy a tu casa. Irá al mercado, la acción principal, saliendo de clases. Saliendo, el gerundio es anterior. Muy bien. ¿Ese es correcto? Correcto. Vamos al otro. Este es el que más usamos y también es correcto. El gerundio de simultaneidad expresa una acción que puede realizarse al mismo tiempo, simultáneamente a la acción que expresa el verbo principal. Caminaba pensando en su novia. Simultáneas. ¿Se puede hacer al mismo tiempo? Sí se puede. Eloísa se baña cantando en la ducha. Acá ya hay una preocupación también para Lisa, porque si vamos a ir por el lugar, es decir, el uso correcto de la preposición a, de, con, contra, para, por, todo eso, acá deberíamos decir Eloísa se baña cantando bajo la ducha. Las dos cosas son, si las dos formas son correctas en la ducha. Pero este no, que atiendan bien. Normativamente, estamos hablando del de posterioridad y es el que da lugar a los errores más frecuentes en los medios de comunicación. Se considera incorrecto el gerundio de posterioridad, es decir, aquel que indica un hecho o suceso posterior al expresado por el verbo principal. Y escuchen los ejemplos. Los policías corrieron atrapando al ladrón. Está mal, porque el hecho de atrapar, que indica el gerundio, se da en forma posterior a la corrida de los policías. Entonces, ¿cómo debe decirse? Los policías corrieron y atraparon al ladrón. El tigre se escapó ocasionando un gran susto a los niños. El tigre se escapó, lo cual ocasionó un gran susto a los niños. O puedo decir, hecho que ocasionó un gran susto a los niños. O más sencillo, el tigre se escapó y los niños se asustaron enormemente, ¿verdad? ¿Dónde ocurre este error? Atiendan bien un poco. Y ahí me va a decir Marcelino si estoy en lo correcto. Se ha extraviado una billetera conteniendo los documentos personales de María Acosta. ¿Verdad? Se ha extraviado una billetera. Se ha perdido una cartera conteniendo los documentos particulares. Se han escapado los detenidos en la comisaría han escapado del calabozo siendo detenidos por los efectivos policiales. Error, no se puede dar al mismo tiempo. ¿Voy bien? ¿Hay alguna aclaración que quieran, colegas? ¿Acá vamos bien? Bueno, perfecto. Ahí Victorina ya me puso una al pelo, Marcelina también, y todos. Perfecto. Sigo. Entonces, posterioridad, incorrecto. Solo es correcto anterioridad y simultaneidad. A ver, ¿quién levantó la manito? Grace. Se solicita, sí. Se solicita un redactor, ¿cómo dijiste? ¿Cómo pusiste? Dominando 3 idiomas. No. Se solicita un redactor que domine 3 idiomas, inglés, portugués, español. Dominando no, es incorrecto ahí, Grace. Muy bien, gracias por el ejemplo. Acá. Estos dos. Y hay un tercero que enseguida me voy a acordar, que es inclusión de 2022. Disculpen, se me fue el tercer, enseguida me voy a acordar. Estos dos en principio. Dice,
El uso del gerundio acompañando a un sustantivo y complementando su significado es incorrecto según la RAE. Excepto, y ahí entra, que no hay reglas sin excepción, ¿verdad? Excepto hirviendo y ardiendo. Y hay un tercero que ya enseguida me viene a la mente. Dice, a pesar de estar considerados como incorrectos, es frecuente su uso en anuncios, porque yo voy insistiendo siempre porque en esto, porque tenemos colegas que están en medios de comunicación. Excepto, dice, en anuncios por palabra. También aparece en lenguajes especializados, como el periodístico, legislativo o administrativo. Así, por ejemplo, serían incorrectas oraciones como la siguiente. Un fax afirmando el cese de las hostilidades ha llegado hoy a la oficina. ¿Cómo debería decirse? A ver, Luis Chávez o Marcelino. ¿Cómo? Debería decir un fax que afirmaba o que afirma. Ha llegado. Sí. Porque te fijaste en el verbo ha llegado. Ha llegado es que acaba de llegar, puedo decir, o que vino a la oficina, llega al medio periodístico, pero está mal afirmando. Debo decir un fax que afirma, o un fax que habla del cese de las hostilidades, un fax que informa el cese de las hostilidades de Rusia sobre Ucrania ha llegado hoy a la oficina. Quiere decir que ese gerundio afirmando no puedo usar como adjetivo porque está después del sustantivo fax. Pero sí puedo usar hirviendo y ardiendo. ¿Por qué? ¿En qué ejemplo? Se ha quemado con aceite hirviendo. No importa el sustantivo, aceite, agua. Tocó un clavo ardiendo. Agarró un clavo ardiendo, agarró un hierro ardiendo. Ahí esos dos me permiten como adjetivo, porque si yo digo se quemó con agua hervida, se puede interpretar según fundamenta la regla de que el agua ya hirvió todo hace rato y que ya está fría. ¿Qué es lo que quiere mostrar hirviendo y ardiendo? Quiere mostrar justamente la simultaneidad en el que la acción ocurre justamente cuando el agua o el clavo o lo que fuera está hirviendo, está en estado de hervor sumamente caliente, ardiendo. ¿Se entiende? Eso en estos casos. Muy bien. Ahí en este caso, profe, sería como el primer ejemplo, como la primera forma, entonces. ¿De cuál era? Ah, de simultaneidad. ¿O a qué te Por eso. A eso mismo. Pues. Bueno. Y vamos acá. Yo tengo dos formas, infinitivo y gerundio, que tiene forma simple y compuesta. Mi hermana no quiere comer carne, solo comer. Es simple. Lorenzo está comiendo pasta, simple. Pero si yo digo el bebé se durmió después de haber comido, ahí va con el haber y es compuesto, ¿verdad? Y el gerundio compuesto, habiendo comido tanto, no sé cómo tienes hambre todavía. Y ahí pregunto a la clase, este gerundio compuesto, esta oración que dice acá, habiendo comido tanto, no sé cómo tienes hambre todavía, es gerundio de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Pregunta para la clase. Anterioridad. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? El de tener hambre, ¿verdad? ¿Y cómo si ya comiste antes? Es lo que estoy queriendo decir. Muy bien, qué guapos somos. Ya terminamos vamos a hacer ejercicio sobre esto, no se preocupen, porque vamos a reforzar, ¿sí? Y voy a colgar en la plataforma también. Ahora quiero hacer una preguntita. ¿Cómo están de ganas? ¿Están con el mate todavía o quieren ahora hacer una pausita y entramos en concordancia? ¿O vamos ya a toda la explicación y después hacemos los ejercicios? Ustedes me dirán. Comparto ya con ustedes la opinión de la metodología de la clase de hoy porque entonces nos organizamos mejor. Hacemos un corte ahora y seguimos después con concordancia o ya entramos en la explicación.